Aquí vamos a ver qué es una matriz diagonalizable y qué características deben cumplir sus valores propios para que la matriz sea diagonalizable. Primero que nada vamos a definir la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de cada uno de los valores propios de una matriz. Entonces, supongamos que tenemos una matriz de tamaño n por n, cuyo espectro es este. Es decir, cada uno de estos escalares son valores propios de A. Entonces, se define la multiplicidad algebraica de un valor propio como la cantidad de veces que aparece el factor lambda menos ese valor propio en la factorización completa del polinomio característico de la matriz A. Es decir, cuántas veces se repite ese factor en la factorización completa del polinomio característico. Por otro lado, definimos la multiplicidad geométrica del valor propio correspondiente como la dimensión del subespacio propio asociado a ese valor propio. Veamos ejemplos para que quede esto bien claro. Tenemos esta matriz, anteriormente ya habíamos encontrado que su polinomio característico es este y podemos notar que tanto 2 como menos 2 son sus valores propios. Ahora bien, veamos que el valor propio 2 surge de este factor y este factor está repetido 2 veces. Entonces quiere decir que 2 tiene multiplicidad algebraica igual a 2. Mientras que menos 2, que surge de este otro factor que está repetido una vez nada más, entonces tiene multiplicidad algebraica 1. Por otro lado, también vimos que el subespacio propio asociado a menos 2 era el conjunto generado por este vector, es decir, la dimensión de ese subespacio propio es 1. Y el subespacio propio asociado a 2 era el conjunto generado por estos dos vectores. Entonces, la dimensión de ese subespacio es 2. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicidad geométrica de menos 2 es igual a 1. Y la multiplicidad geométrica del otro valor propio es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Me dan esta matriz y me piden determinar el espectro, es decir, todos sus valores propios. Además, determinar las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada elemento del espectro. Observemos que esta es una matriz triangular y ya teníamos un resultado respecto a ella. Entonces, sabemos que en una matriz triangular los valores propios son las entradas que están en la diagonal. Entonces, quiere decir que los valores propios de esta matriz, sin necesidad de calcular su polinomio característico, son 4 y 1. Aquí está, el espectro es 4 y 1. Y podemos ver también que el 4 se repite 2 veces, entonces tiene multiplicidad algebraica 2, mientras que 1 está únicamente una vez. Entonces, ese valor propio tiene multiplicidad algebraica 1. Ahora determinemos los subespacios propios para ver la dimensión de cada uno y con eso determinar la multiplicidad geométrica de los valores propios. Entonces, para 1, resolvemos el sistema lineal correspondiente como lo vimos en el video anterior y obtendríamos esto, de donde nos daría este resultado, de donde concluimos que todo vector que esté en el subespacio propio asociado a este valor propio, a 1, tiene esta forma. Quiere decir que V1 es el conjunto generado por este vector. Es decir, tiene dimensión 1. Entonces, ese valor propio tiene multiplicidad geométrica 1. Para el otro valor propio que encontramos, resolvemos por eliminación gaussiana el sistema correspondiente y llegamos a esto. Entonces observen que tanto V1 como V2 son 0 y V3 puede ser cualquier valor. Entonces tendríamos esto de acá, de donde V4 es el conjunto generado por ese vector.
De esta forma, ese valor propio tiene multiplicidad geométrica 1, puesto que la dimensión de ese espacio es 1. Es importante tener esto claro. La multiplicidad geométrica de un valor propio siempre va a ser un número mayor o igual que 1 y siempre va a ser menor o igual a la multiplicidad algebraica. Veamos ahora este, que es uno de los ejercicios que se habían dejado como tarea en anteriores casos. Las multiplicidades algebraicas y geométricas es lo que me piden averiguar de cada uno de los valores propios. Entonces, ya teníamos, para los que resolvieron el ejercicio, que el polinomio característico de esa matriz era este. De aquí sacábamos que menos 3, 3 y 5 son los valores propios. Menos 3 tiene multiplicidad algebraica 1, 3 tiene multiplicidad algebraica 2 y 5 tiene también multiplicidad algebraica 1. Entonces, también teníamos que el subespacio propio asociado a menos 3 es el conjunto generado por este vector, es decir, tiene dimensión 1, igual que el subespacio propio asociado a 3, igual que el subespacio propio asociado a 5. Los tres subespacios propios tienen dimensión 1. Entonces, aquí podemos ver que se cumple lo anterior. Cada valor propio tiene multiplicidad geométrica igual a 1. Y, como habíamos visto, la multiplicidad algebraica de todos, excepto de 3, era 1. La de 3 era 2. Y siempre es menor la multiplicidad geométrica que la multiplicidad algebraica. Les dejo este como ejercicio para que lo intenten, determinar las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada valor propio de esta matriz. Y también este ejercicio que queda para que lo intenten también. Este tendrá, alguien tendrá que exponerlo, entonces se los dejo por ahí. Bien, vamos a ver entonces qué significa diagonalizar una matriz. Primero que nada, supongamos que es una matriz cuadrada, de nuevo, de tamaño n por n, y estos son sus valores propios, alfa, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Entonces, supongamos que estos son los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios que están en el espectro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para cada uno de ellos, el producto de la matriz por uno de sus vectores va a ser igual a el valor propio correspondiente por ese vector de acuerdo a la definición de valor propio. Entonces, si colocamos cada uno de estos vectores como una columna de una matriz, tendríamos algo como esto. Esta sería una matriz en donde cada una de estas son sus columnas. Pero como cada una de estas equivale a cada uno de estos otros vectores, por la definición de valor propio, entonces tendríamos esta igualdad. Vean que aquí esto yo lo podría expresar como la matriz A por esta otra matriz, en donde cada uno de estos vectores forman columnas de otra matriz, que sería equivalente a decir esto, porque aquí puedo acomodar el escalar donde yo quiera sin ningún problema. Entonces tendríamos que esto lo puedo escribir de esta manera y aquí quedaría una matriz diagonal en donde en la diagonal precisamente estarían los valores propios de la matriz A. Entonces, simplemente vamos a ponerle nombres a cada una de esas matrices. X sería la matriz formada por todos los vectores propios como columnas de cada valor propio asociado. Y D, por ser una matriz diagonal, una matriz en la que precisamente en la diagonal están sus valores propios. Y vean que de acuerdo a lo anterior, sabemos que A por X va a ser igual a X por D. Si esta matriz X en esta igualdad fuera invertible, puedo multiplicar a la izquierda por la inversa de ella y me quedaría entonces esta igualdad. Lo que significa, como dice ahí, que el cálculo de los valores y vectores propios de una matriz
es equivalente a descomponer esa matriz como el producto de esas matrices X, D y X inversa, en donde D es una matriz diagonal, en cuya diagonal, valga la redundancia, están los valores propios de A. A eso se le llama descomposición espectral de la matriz A. Esto es equivalente, si pudiéramos despejar a D de aquí, a hacerlo de esta manera. Es decir, aquí multiplico por X inversa a la izquierda y por X a la derecha, entonces puedo despejar a D. Recuerden que D es una matriz diagonal y la obtendría entonces al hacer ese producto de X inversa por X por A. Y recuerden que X está formada por los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios de la matriz A. Y me está dando como resultado una matriz diagonal en la que están los valores propios en la diagonal de esa matriz. A esto es lo que se le llama, a esta descomposición se le llama diagonalización de la matriz A. Entonces, una matriz cuadrada se llama diagonalizable si posee exactamente n vectores propios linealmente independientes. Es decir, si existe una base de R a la n formada por vectores propios de A. Y este resultado me dice cuándo una matriz es diagonalizable. Una matriz es diagonalizable si y solo si la multiplicidad algebraica de cada valor propio coincide con la multiplicidad geométrica. Veamos ejemplos. Esto ya lo habíamos visto, esta matriz ya la habíamos trabajado anteriormente. Una matriz de tamaño 3×3, su polinomio característico es este. En conclusión, sus valores propios son -2 y 2. -2 tiene multiplicidad algebraica 1 y 2 tiene multiplicidad algebraica 2 porque está repetido aquí 2 veces. También habíamos visto que el subespacio propio asociado a -2 es este, de donde concluimos que la dimensión de ese subespacio es 1 y el subespacio propio asociado al otro valor propio, a 2, es este espacio, el generado por estos dos vectores, entonces tiene dimensión 2. Coincide la dimensión de este espacio con la multiplicidad algebraica, es decir, coincide multiplicidad geométrica con multiplicidad algebraica. Y lo mismo para este otro, coincide la multiplicidad geométrica con la multiplicidad algebraica del otro valor, de ese valor propio. Entonces, como coinciden las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada valor propio, entonces la matriz A es diagonalizable. ¿Y cuáles serían las matrices D y X? Muy fácil, entonces ya aquí tenemos prácticamente todo. La matriz D la acomodaríamos con los valores propios en la diagonal en el orden en el que aparecen después los vectores propios en la matriz X. En la primera columna tengo a -2, entonces en la primera columna de X pongo el vector propio que genera el subespacio propio asociado a -2, perdón. Y en las otras dos entradas de la diagonal pongo los otros valores propios y los vectores propios en ese mismo orden que generan el espacio asociado a 2. Veamos otro ejemplo. Esta matriz que ya habíamos visto anteriormente, ¿cuáles eran sus valores propios? Por ser una matriz triangular, entonces los valores propios eran 4 y 1, pero 4 tenía multiplicidad algebraica 2 por estar repetido, y 1 tenía multiplicidad algebraica 1. Vemos que esa matriz no es diagonalizable porque, como lo acabamos de ver, 4 tiene multiplicidad algebraica 2, pero su multiplicidad geométrica es 1. Cuando hallamos el subespacio propio asociado a ese valor propio, vimos que era de dimensión 1, entonces no coincide la multiplicidad algebraica con la geométrica, entonces la matriz no es diagonalizable. ¿Y qué quiere decir que no es diagonalizable? Que no podemos encontrar una matriz X formada con vectores propios y una matriz D diagonal con los valores propios de A, que el producto de ellas en el orden en que corresponde coincidan. Esta otra matriz tampoco es diagonalizable porque anteriormente ya habíamos visto que este es un valor propio que tiene multiplicidad algebraica 2, pero multiplicidad geométrica 1. Veamos este ejemplo. Me piden encontrar la descomposición espectral de esta matriz, es decir, hallar la matriz X y la matriz D y expresarlo como me lo piden.
para hallar la matriz X y la matriz D, entonces el procedimiento que tengo que seguir es exactamente el mismo que para hallar valores propios y subespacios propios asociados. Entonces, determino el polinomio característico de esa matriz, que sería este determinante, de donde voy a obtener este. Este es el polinomio característico de esa matriz ya factorizado. Puedo ver que los valores propios de esa matriz son 1 y 4, ambos con multiplicidad algebraica 2. Hallemos ahora los subespacios propios asociados a cada uno. Para 1, resolvemos el sistema correspondiente, llegamos a esto, de donde obtenemos que todo vector de ese espacio tiene que tener esta forma. Es decir, lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, ese subespacio propio es el conjunto generado por estos dos vectores. Es decir, tiene dimensión 2 y la multiplicidad geométrica de 1, entonces, es 2, que coincide con la multiplicidad algebraica. Voy a hallar ahora el otro subespacio propio asociado al otro valor propio. Resuelvo el sistema. Quiere decir que todo vector que esté en ese subespacio tiene esta forma, que equivale a decir que se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, ese espacio es el conjunto generado por estos dos vectores. Es decir, 4 tiene multiplicidad geométrica 2 igual que su multiplicidad algebraica. Entonces, como los dos valores propios que tiene esa matriz tienen multiplicidades algebraicas y geométricas iguales, entonces A es diagonalizable y puedo escribir esa matriz A como el producto de matriz X por una matriz D por la inversa de X. En donde la matriz D es la matriz formada por una matriz diagonal en cuya diagonal están los valores propios y la matriz X sería esta, la formada por cada uno de los vectores propios asociados a los valores propios correspondientes. Vean que primero puse a 1 en las dos primeras entradas, entonces puse los vectores propios asociados a ese valor propio y después los vectores propios asociados a 4. Les dejo como ejercicio estos dos, hallar la descomposición espectral de esas dos matrices para que practiquen este procedimiento, que es básicamente lo mismo que veníamos haciendo. Y por último, un ejercicio más para que lo resuelvan y encuentren la descomposición espectral para poder, con base en ella, determinar explícitamente la matriz A a la 10. Nos vemos.